En el mundo de la investigación existen diferentes maneras de interpretar la realidad. Hoy hablaremos sobre tres enfoques fundamentales: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento debe basarse en hechos observables y verificables empíricamente, rechazando explicaciones no comprobables. Surgió con Augusto Comte en el siglo XIX, quien propuso tres etapas: la teológica, la metafísica y la positiva. En el siglo XX, el positivismo influyó en la educación con el conductismo de Watson y Skinner, promoviendo el aprendizaje basado en estímulos y respuestas, y esto impulsó las pruebas estandarizadas y evaluaciones objetivas. Las características a tener en cuenta son la objetividad, donde la realidad es independiente del observador; la medición, que se enfoca en datos numéricos y pruebas empíricas; la causalidad, que identifica relaciones de causa-efecto; el método científico, basado en hipótesis, experimentación y verificación; la generalización, que establece leyes aplicables a diversos contextos; y la neutralidad, donde el investigador no debe influir en los resultados. Autores representativos de este enfoque son Augusto Comte, fundador del positivismo, que planteó que la ciencia es el único conocimiento válido. Durkheim aplicó el positivismo a la sociología y a la educación. Bacon, precursor del método empírico basado en la observación y la experimentación. Y Mill, que desarrolló el empirismo lógico, influyendo en el desarrollo del método científico. Los enfoques relacionados son el cuantitativo, basado en el positivismo, que emplea datos numéricos; el conductismo de Skinner, Paulut y Watson, que mide el aprendizaje mediante estímulo-respuesta; y la sociología funcionalista, que ve la educación como un sistema que mantiene el orden social. Y para finalizar, los métodos a tener en cuenta son el experimental, que manipula variables en un entorno controlado para establecer causalidad; el cuasi experimental, que es similar al anterior pero sin una asignación aleatoria; el correlacional, que analiza relaciones entre variables sin manipulación; y las encuestas y análisis estadísticos, que recolectan datos en grandes poblaciones. Continuando con el análisis de los paradigmas, encontramos el paradigma interpretativo. Se considera un enfoque epistemológico que busca a través de la interpretación de los significados que las personas atribuyen a sus experiencias. Las principales características son subjetividad, hermenéutica y fenomenología, contextualización, interacción entre investigador y sujeto y múltiples realidades. La historia, orígenes y autores: tenemos tres orígenes: el filosófico, desde la hermenéutica y la fenomenología, con autores como Dilthey, Husserl y Heidegger; otro origen, el desarrollo sociológico, desde el interaccionismo simbólico, con Weber, Herbert y Schutz; el tercero, en el siglo XX, a partir de la investigación cualitativa en ciencias sociales y educación, metodologías como la etnografía, historia de vida, estudio de casos y análisis del discurso. Propósitos: comprender los significados de las experiencias humanas, analizar la realidad desde unas perspectivas de los sujetos, interpretar la relación entre individuos y contexto social, explorar la construcción de significados en el lenguaje y la comunicación, generar teorías desde la experiencia, promover una visión holística de los fenómenos sociales y favorecer la reflexión y la transformación social. Se presentan los siguientes enfoques, métodos y técnicas. Primero, el hermenéutico, con un método fenomenológico hermenéutico; el segundo, el etnográfico, con un método cualitativo etnográfico; tercero, el fenomenológico, con un método de entrevista fenomenológica; cuarto, teoría fundamentada, con un método de análisis inductivo; y finalmente la etnometodología, con un método etnometodológico, cada uno con sus técnicas a saber. El paradigma sociocrítico de la investigación es un enfoque que busca comprender y transformar las estructuras de poder y las desigualdades sociales que se reflejan en la educación. Este paradigma se fundamenta en la crítica de las estructuras de poder que generan desigualdades desde un enfoque crítico transformador. Hace énfasis en una sociedad, en la crítica social, en la concientización y en la emancipación, teniendo en cuenta que el paradigma trata relaciones de poder y busca que los participantes de la organización tomen conciencia de estas estructuras, como objetivo final la emancipación de los oprimidos, teniendo como características la visión crítica, la interdisciplinaridad, la participación y la acción, en donde realmente lo que busca es comprender las causas de las desigualdades, haciendo relación con otras ciencias como la sociología, la antropología y la historia. Además, buscando la participación activa de todos los entes, como también buscar generar cambios concretos en la realidad educativa.
¿Cómo se aplica? Es lo primero, la escogencia de un tema de investigación relacionado con la problemática social. La metodología, en donde se tiene en cuenta la observación, la participación, la entrevista. Y haciendo un análisis de datos, buscando identificar la situación para luego intervenir en la parte social y dar solución a los problemas que se presentan en el entorno social. Algunos métodos o los métodos utilizados en este paradigma encontramos la investigación-acción participativa, la etnografía, la investigación-acción crítica, la investigación narrativa, análisis del discurso, estudios de caso. Algunos autores más representativos en este paradigma está Paulo Freire, Jorge Camas, Harry Gross, Michel Foucault y Pernod Ricard. Estos autores han hecho sus aportes significativos para dicho paradigma desde el análisis de poder y la cultura, como también de la crítica a la educación neoliberal, como también desde la teoría de la comunicación y la acción, para poder realmente hacer participación en la sociedad. Por último, podemos decir que estos tres paradigmas se caracterizan porque el positivista se basa en la objetividad y la comprobación de la empiria de los fenómenos. El paradigma interpretativo permite comprender la realidad desde la perspectiva de los actores involucrados. Y el paradigma sociocrítico busca transformar la realidad social a través de la reflexión y la acción.